Em, Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Vázquez Peralta, creador de la página Historia de Quillón. Hoy día nos encontramos con David Núñez Maldonado, antropólogo e investigador independiente que se ha desempeñado en Chiloé, hacia la zona más austral, la Patagonia, apoyando a comunidades en procesos como los espacios costeros marinos del pueblo originario, investigaciones sobre lenguas. eh, y acá en Chiloé ha desarrollado un trabajo importante. eh, Entre sus artículos que tenemos el Rescatando el Mapudungú de Chiloé desde el territorio y su historia, así como Chonos, Payos y Huilliches, eh, que es el nombre que lleva esta ponencia, esta charla de hoy día. La idea es que la gente participe, haga sus preguntas, nosotros se las vamos a ir transmitiendo a David y dejamos abierto el espacio para cualquier consulta, duda y desde ya bienvenido a este primer ciclo de charlas de la página Historia de Quillón. Le damos el espacio a David y agradecemos su cordial aceptación de la invitación que le realizamos. Eh, Buenas tardes. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Voy a tratar de aclarar un poco el panorama de lo que es la historia y los cambios que han ocurrido, porque el territorio de hoy día, la comuna de Quillón, ha sido escenario de muchas cosas, de muchos cambios, de desplazamientos. Es muy compleja la historia, ¿ya? Entonces, yo sé que con esta charla, con lo que yo les voy a contar, seguramente van a quedar más preguntas todavía que respuestas, pero por lo menos voy a intentar que ustedes puedan hacer un panorama de esta complejidad, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos que influyen en que la historia de este territorio sea tan compleja y tan difícil también de determinar a qué grupo étnico, por así decirlo, pertenecen o pertenecían sus antiguos habitantes? Como todos ustedes saben seguramente, Quillón es una de las comunas cuyo centro poblado, en este caso la ciudad de Quillón, es bastante nueva, una de las más nuevas en Chiloé, porque muchas de las ciudades, de los pueblos actuales de Chiloé son muy antiguos, como Castro, por ejemplo, Ancud y Chonchi un poco menos, pero en general son antiguos. Y los pueblos, la historia de los pueblos que constituyen las comunas más pequeñas, también en general se pueden rastrear hasta muy atrás, desde el tiempo de la conquista. Cuando los jesuitas, por ejemplo, comienzan a hacer su misión circular, ya estamos hablando aquí, al poco que llegaron los españoles llegaron en 1567 a establecerse, y ya en 1810, de ahí en adelante los jesuitas empiezan a establecer puntos de misiones, donde van ellos a hacer las misiones, y lo que se va conformando como la misión circular, que se llamó finalmente. Va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Uno puede ir, cuando uno va investigando, va leyendo, ve menciones de algunos lugares, y hasta el siglo XVIII, el último lugar poblado de manera estable, por población estable, era el estado de Huildad, ¿ya? Es decir, de toda la parte que está al sur de Huildad, lo que hoy día la ciudad de Quillón, lo que el Mancha y Guau, las islas Cailín y Laitec, en general para esas zonas no se menciona que existieran, comillas, pueblos, ¿ya? O grupos de gente asentados de manera estable en ese lugar. Yo les voy a mostrar un poco un mapa. Espérenme un poquito. Les voy a mostrar un mapa donde aparecen los nombres indígenas que existen en este territorio, ¿ya? ¿Se ve?
tiene que estar cargando, yo creo. Avísame cuando se llegue. ¿Sí? Ya. Espera un momentito. En este mapa puse algunos nombres que son actuales y otros que son un poco anticuados, que ya no se usan, pero los quise poner para que un poco tener el panorama de la toponimia, ya que los nombres de los lugares de la comuna de Quellón. No están todos, obviamente, solamente hay algunos. Pero podemos ver que la mayoría de los nombres, o gran parte de los nombres, son de origen chono. ¿Ya? Por ejemplo, Chaullín, Chaihuao, Cailín, Quellón, Trincao, Yaldad, ¿ya? Laitec, Yatac, San Pedro, que antiguamente se llamaba Huandad o Huamlad, ¿ya? Aitema o Ayentema, Icolqui, Inio, Iguafo también puede ser que sea chon. Entonces, esto nos da una idea un poco de, como yo ya lo he expresado también en otras charlas o en artículos, para que estos nombres chonos de lugares pequeñitos se hayan mantenido en el tiempo, es necesario que las personas los hayan aprendido, ¿no es cierto?, de sus antepasados, porque si no se hubiesen perdido, porque los chonos no tenían mapas, ¿no es cierto?, ellos no tenían tampoco un sistema escrito que pudiese haber fijado estos nombres. Estos nombres llegaron hasta nosotros solamente porque alguien los aprendió de una persona más antigua, ¿ya? Entonces, es importante también que toda esta zona al sur de Huildad, que como les digo quedaba fuera de lo que eran las misiones circulares, con mucha mayor razón, estas zonas, todos estos nombres de sectores no quedaron en los mapas. No quedaron en los mapas oficiales. Hasta muy tarde, recién a fines del siglo XVIII, Moraleda, que fue este navegante español que vino a hacer todo un reconocimiento de las costas, recién él fijó en mapas muchos de estos nombres. Obviamente igual hay nombres que se pueden rastrear hasta más atrás. Hubieron muchas navegaciones desde Chiloé y hacia la Patagonia, hacia el sur, y siempre estos navegantes iban con prácticos, ¿no es cierto?, que eran los que los guiaban en la navegación y le iban diciendo los nombres de los lugares. Ya, pero bueno, esa es como una primera idea que yo siempre planteo, que hay que olvidarse de esto que nos cuentan muchas veces en la historia oficial, que hay una versión que dice que los chonos vivían primero en Chiloé y después llegaron los huilliches y desplazaron a los chonos hacia el sur, ¿ya? Como que los echaron de Chiloé y se abrieron, digamos, del territorio. Ya eso no es real, no tiene sustento. Lo más probable, o sea, lo que nos indica la historia, a observar con un poco más de cuidado, y así como la toponimia y un montón de otras cosas, es que en realidad lo que pasó fue una convivencia, ¿ya? Una convivencia mayormente pacífica. Yo no digo que siempre es pacífica y que no hayan habido peleas, ¿ya? Pero mayormente pacífica para que se haya dado tal como se dio la historia. Y en esa convivencia pacífica pasaron un montón de cosas, ¿ya? Ahora, Quellón, como territorio de este territorio, es parte del territorio de los chonos. Sabemos que los chonos, como el pueblo más antiguo, ¿no es cierto?, el pueblo canoero, navegante más antiguo del territorio, ellos se movieron desde el norte de Chiloé, desde lo que es Maullín y lo que ahora es Puerto Montt, hasta el sur de Aysén, o sea, hasta el sur de Puerto Aysén, hasta lo que es la Laguna San Rafael y el Golfo de Penas. Es un territorio muy grande. Y sin embargo, cuando llegan los españoles a Chiloé, había un grupo de chonos que se habían asentado en Chiloé, ya se habían quedado a vivir, habían adquirido la forma de vida sedentaria que habían traído los huilliches, que llegaron después, ¿no es cierto? Mucho después, o sea, los huilliches llegaron hace 1500 años o algo así,
y los chonos tenemos antigüedades de hasta 5.000 y más años, 5.500 años. Entonces, obviamente, la presencia del chono es mucho más antigua. Ahora, ¿qué es lo complejo acá de esta historia? Es que muchas veces damos por sentado que cuando hablamos de los chonos estamos hablando de una cultura o de un grupo étnico. Y esas dos cosas no siempre son lo mismo. Porque una cultura es una categoría, para empezar, académica, que usamos los antropólogos, los arqueólogos, porque en el fondo lo que identificamos, a lo mejor lo identifica un arqueólogo cuando estudia con él, dice, esta gente tenía este tipo de costumbres, enterraban a sus muertos de esta forma, comían estos alimentos y les gustaba tener su casa de esta forma. Y si esto yo lo veo en Yaldá y luego lo veo también en Puerto Aysén o en una isla de las Huaytecas y veo que entierran a los muertos de la misma forma, comen lo mismo y se asientan de la misma manera, yo digo, estos dos sitios arqueológicos pertenecen a una misma cultura. Sin embargo, podría ser que las personas que dejaron ambos sitios arqueológicos, entre ellos, a lo mejor no se hayan podido ver. A lo mejor, si bien compartían una forma de vida y una cosmovisión, a lo mejor se sentían súper distintos unos de otros. ¿Ya? Entonces, que hayan compartido una cultura no significa que hayan sido el mismo grupo étnico, ni que hayan tenido ellos un sentimiento de ser iguales, de ser lo mismo. Y cuando hablamos de un pueblo, que también es un concepto más político y más actual, yo lo pongo ahí entre signos de interrogación, porque en realidad un historiador o un antropólogo no podemos decir este es un pueblo o no es un pueblo, ¿ya? Eso es una decisión que tienen los miembros de las personas que viven en un determinado territorio, de decir quiénes son ellos, hasta dónde llegan ellos y dónde empiezan los que son otros, ¿ya? Bueno, el nombre aquí del artículo que yo escribí y de esta charla es Chonos, Payos y Huilliche. Voy a referirme un poquito a los payos y de ahí quizás voy a dejar la palabra para que conversemos un poco, para que profundicemos un poquito más. Cuando llegan los misioneros jesuitas, en el año, un poco después del 1600, 1608, 1610, empiezan a buscar a los indígenas que estaban al sur de Quellón para poder llegar con la misión hasta allá, llegar con la evangelización. Empiezan a visitar primero la zona de lo que hoy día es Melinca y la isla Gran Huayteca, donde vivía o donde estaba el territorio de Pedro Delco, ¿ya? El cacique, como le dicen en ese momento, el cacique Pedro Delco, que era el cacique chono. Pocos años después, como en 1630, los misioneros tratan de llegar más al sur porque tienen noticia de otro cacique del que dicen que es Payo, ¿ya? Y que estaría bastante más al sur que Pedro. Y ese cacique Payo se llamaba, si no me equivoco, Cristóbal Talcapillán. No recuerdo si era Cristóbal, porque tuvieron varios Talcapillanes, pero era de apellido Talcapillán. Entonces, en un primer momento, la primera mención de los payos dice que están al sur los chonos. Sin embargo, después ya en el siglo XVIII, ahí me equivoqué, dice siglo XVII, se empieza a oír el nombre de la costa de Payos, ¿ya? Que se ubica desde Chonchi o Terao hacia el sur, hasta Keilen o más al sur. Incluso ya a fines del siglo XIX todavía se seguía usando ese nombre. Ya, el capitán Maldonado, que hace un reconocimiento de la costa exterior de Chiloé, como en 1895, cuando pasa por ahí encuentran rastros de construcciones, de casas, ¿no es cierto? Encuentran también senderos
y, y los guías que él llevaba le dicen que esos son senderos y rastros de los payanos. Es decir, que en ese tiempo todavía se consideraba que la población indígena, todavía no, en ese tiempo fue unos pocos años antes de que se fundara Quellón, se los consideraba que eran payos o payanos. Otra cosa importante para entender un poco el escenario étnico de Quellón es la fundación de la misión de Cailín en 1764. Es importante porque era una misión de neófitos. ¿Qué significa esto? En Chiloé habían dos tipos de misiones. ¿Ya? En el siglo XVIII estaba lo que se había conformado ya como la misión circular, que era una misión orientada netamente a los pueblos que se habían formado a través de la encomienda, a partir de la encomienda o asociados a la encomienda. ¿Ya? Y estos eran indígenas que eran encomendados, es decir, que trabajaban para sus dueños o encomendadores. ¿Ya? Básicamente eran... David, disculpa, ¿sí? Que me comentan desde Facebook que no se ve el avance del PowerPoint. Que quedó pegada en la primera página, parece. A ver, voy a ver si puedo solucionar. Ahora, ¿qué se ve? Espera un ratito. No, ahí se saliste de la presentación. Ya. Voy a presentar de nuevo. Recordamos a las personas que pueden ir dejando sus preguntas a través del Facebook Live. Actualmente tenemos 40 personas conectadas. Las pueden ir dejando ahí en el Facebook Live y para que nosotros vayamos haciendo las preguntas a David con respecto a la exposición que está realizando. ¿Ahí? Sí, espera. Ahí está. Sí, ahí se ve. Ya. Retomo lo de las misiones. Como decía, en el siglo XVIII habían dos tipos de misiones que eran súper distintas. Unas que eran orientadas a los encomendados, es decir, a los indígenas sedentarios que eran de trabajo, y estaban las misiones de neófitos, que los neófitos eran los indígenas canoeros, ya sea chonos o cahuéscar, que se habían incorporado hace poco tiempo a Chiloé, ya habían sido traídos o convencidos, o por su propio gusto, por su propia voluntad, llegaron a Chiloé y fueron establecidos en diversas misiones, ya que algunas estuvieron en la isla Guar, posteriormente en Chaulinec y Chequeán, en la zona de Quintao, y también en la isla de Cailín. ¿Ya? En la isla de Cailín, al principio hubieron chonos y cahuéscar, que en ese tiempo le decían guayhuenes y caucahués, pero es lo mismo. Después se fueron, o fueron trasladados algunos a Chaulinec, luego otros volvieron, hubo harto movimiento, ¿ya? Pero finalmente lo importante es que estos indígenas neófitos no estaban obligados a trabajar, ¿ya? A diferencia de los beliches o huilliches. Entonces uno se podría preguntar hoy en día cuál es el rastro que dejaron esas familias cahuéscar y chono en la actual población de Quellón. Al poco tiempo de que habían sido traídos o de que habían llegado ellos a la misión de Cailín, empezaron a recorrer y a utilizar el territorio tal como lo utilizaban antes, ¿ya? Es decir, más al sur empiezan a navegar y empiezan a visitar las tierras que ellos tenían al sur del Golfo Corcovado, ¿ya? De hecho, se sabe que hay caciques o familias que tenían, por ejemplo, tenían animales en tal isla, ¿ya? Nombran la isla Tambac o Puerto Americano como el lugar donde tal indígena tenía animales. Otra isla más al sur, Inchemó o Tenquihuen, donde otro indígena tenía sus animales y así, ¿ya? O sea, empiezan a tener, más que a tener, prosiguen con su modo de vida antiguo, pero van incorporando elementos netamente chilotes, como la crianza de animales, que sabemos que los chonos más antiguos no lo tenían.
Entonces, un poco para terminar, podemos distinguir la existencia de dos grupos, de dos formas de vida opuestas, una forma de vida sedentaria, ¿no es cierto?, que sería la de los huilliches y payos. Los payos son de origen, su origen étnico, por así decirlo, sería chono, pero que adoptaron la cultura sedentaria, agricultora, y finalmente eso les jugó en contra, porque cuando llegaron los españoles fueron encomendados, ¿no es cierto?, y sometidos a trabajo forzado, tal como los huilliches. Probablemente hayan habido algunos que estaban en un proceso todavía intermedio, sin haber llegado a establecerse, y cuando vieron que esto pasó, cuando vieron que llegaron los españoles, y que empezaron a someter a la población sedentaria a trabajo forzado, probablemente hayan tenido el tiempo y todavía la disposición de volver, ¿no es cierto?, a su vida nómade. Y por lo tanto se volvieron por así decirlo, a silvestrar o a retirar, digamos, territorios más alejados de la influencia española. Y por otra parte, desde un principio y hasta mucho tiempo después de que llegaron los españoles, siguieron existiendo, ¿no es cierto?, los chonos y cahuéscar, llamados también en la historia de guaraníes y caucahués. Los cahuéscar también fueron llamados calenches, taijatafes, y los chilotes en general llamaron a esos grupos, los llamaron chonques. Ahora, si consideramos que la gente que vivía previamente de manera estable, de manera sedentaria, desde Chonchi hacia el sur, ellos, su origen étnico igual era chono, ¿ya? Por lo tanto, lo que ocurrió después es que se mezclaron, ¿no es cierto?, con estos otros chonos y huescas que fueron dando más tarde, y cada grupo que iba llegando se iba incorporando, por así decirlo, a la cultura sedentaria, a la cultura chilota o huilliche, aprendieron el mapudungún y se pusieron apellidos en Mungún. Por eso hoy en día casi todos los apellidos indígenas de Quellón y del sur de Chiloé son apellidos huilliches y no chonos, ¿ya? Porque probablemente los chonos y cahuéscar no tenían tampoco algo así como un apellido. En el caso de mapuche, tenían un nombre, los mapuches tienen una forma de llamarse, ¿no es cierto? Y esa forma fue tomada por los misioneros como un apellido. Y por lo tanto, cuando se fueron incorporando estos nuevos grupos, es muy probable que hayan tenido en algún momento que elegir cómo se iban a llamar, y todos eligieron, o muchos de ellos eligieron nombres mapuches. Quizá los últimos que llegaron, los chonos y cahuéscar, que llegaron al final, en el siglo XVIII, hayan incluso elegido, ¿no?, apellidos españoles. Es que quería dejar esta... No sé si pasó la diapositiva. No, la última no. Quedó en la del siglo XVIII. Ya. A ver, no sé por qué pasa eso. Vamos a ver. Ahí se ve el caballero, ¿cierto? Caballero. Ah, ya. Yo no lo veo. No sé la por qué. fotografía ahí. Ya. Ya. Esa... Ah, sí, ahí está. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Se ve la fotografía? Sí. Este caballero tiene el único apellido que yo he identificado claramente que podría ser chono, porque tiene una continuidad con los nombres que mencionan, por ejemplo, Moraleda, a fines del siglo XVIII, ¿ya? Este caballero, que es de la isla Cailín, es de apellido Cheuquel Llana. Y Moraleda menciona uno de sus prácticos era de apellido Yaña, ¿ya? Se le cambia la N por la ñ. Y hay otros apellidos que podría ser también, como Yan, por ejemplo, que tengan un origen chono, pero en general los apellidos son en mapudungún. Bueno, eso es lo que les puedo contar. Seguramente quedaron muchas dudas, pero como para abrir la conversación y quizá tratar de precisar un poco más alguna cosa. Mira, aquí tenemos una primera pregunta de Mónica Díaz León,
que dice: ¿se tiene conocimiento con mayor detalle de los ritos que hacían los chonos, fúnebres o otros? Ya. Bueno, súper interesante la pregunta. Por una parte está lo que se puede inferir, digamos, de lo que son los sitios arqueológicos. Por ejemplo, les decía, hay en los enterratorios, los arqueólogos identifican que hay una cosmovisión, por ejemplo, si se dan cuenta que en general los muertos estaban orientados con la cabeza hacia algún punto cardinal o hacia el mar, por ejemplo, dependiendo del territorio. Pero en la historia hay algo bien interesante, bien entretenido, que es la descripción que hace, si no me equivoco, uno de los náufragos de la fragata Bagger, no sé cómo se pronuncia, que narra un machitún, así le pone machitún porque es la palabra que seguramente le dijeron que se llamaba, pero es un rito de sanación de unos chonos. Y al parecer, según mi impresión, lo que narran ahí es un rito chamánico, donde el chamán y quizás otras personas caen en un trance, porque el que narra dice que hay muchos gritos, cantos, gritos y mucho frenesí en torno al enfermo. Entonces, si consideramos que la cultura mapuche, huilliche, es una cultura chamánica, ya, es decir, que en la que existe este rol en el caso mapuche del machi, ¿no es cierto?, pero que es un chamán, una persona que cae en trance. Ya esa es como la característica del chamán. No, el chamanismo no está en todas las culturas, ¿ya? En todas las culturas antiguas. Por ejemplo, en África prácticamente no existe chamanismo. ¿Ya? El chamanismo es característico de los pueblos de América y de las zonas del este asiático. ¿Ya? Es que son además nuestros antepasados, probablemente por ahí viene esa tradición del chamanismo. Y los pueblos también tenemos testimonios y prácticamente la certeza de que otros pueblos de la Patagonia, por ejemplo los Selknam y los Yaganes, también tenían una cultura chamánica. Por lo tanto, es muy probable, casi seguro, que los chonos también tenían, ¿no es cierto?, este tipo de ritos de sanación. Y en otro ámbito de cosas hay un relato bien importante que yo les puse el año antepasado en un seminario que hubo en Ancud. Yo estuve haciendo un análisis de la toponimia existente en torno a un nombre que se llama Puquitín. Puquitín es un lugar que queda en la isla Huayteca, entre la isla Gran Huayteca y la isla Ascensión, el canal Puquitín, a todo esto, donde vivió una familia que también fue en algún momento identificada como chona, ¿ya? Que habrían sido los últimos chonos en la época de 1830, cuando pasa por ahí la expedición donde venía Charles Darwin. Bueno, ese es el canal Puquitín. Y el sur de la isla San Pedro, en Chiloé, también hay una caletita que se llama Puquitín. Es decir, que para cruzar el Golfo, el camino más corto era salir de ahí desde el sur de San Pedro, de la isla San Pedro, y cruzar al canal Puquitín. Entonces los navegantes iban de Puquitín a Puquitín. ¿Ya? Se llamaba igual en los dos lados, a los dos lados del Golfo. Y Puquitín, muy probablemente, siguiendo un poco la investigación, llegué a que la forma más antigua, más al norte, es Puquetrín. ¿Ya? Hay dos lugares más que se llaman Puquetrín, uno en Desertores y otro cerca entre Carilmapu y Maullín. Y Quetrín viene de Quetri, que es Quetrín, que es el arrayán, ¿ya? El nombre del arrayán. Entonces Puquitín significa los arrayanes. Y de hecho el canal sur, el canal que sale hacia el sur por la isla San Pedro, también se llama el canal de los arrayanes. Entonces, bueno, yo planteé la hipótesis en ese seminario de que los arrayanes eran especiales para los chonos, y probablemente era un lugar donde hacían oraciones, porque también un caballero, el Lonco de Piedra Blanca, que falleció hace un tiempo,
don Juan Mancilla, él me contó que andando con su papá o con su abuelo, con alguna persona, con su papá creo que fue, al sur de San Pedro, le mostró un lugar también donde habían unos árboles, unos topanes grandes, entre otros árboles, y le dijo que en ese lugar los antiguos chonos hacían ceremonias, ¿ya? Ahora, probablemente la ceremonia la hayan hecho para cruzar el Golfo, ¿ya? Porque obviamente siempre es un riesgo cruzar el Golfo, a pesar de que ellos sabían navegar bien y todo, pero es un mar grande, ¿no es cierto? Y el cruce dura varias horas. Y al otro lado, en el canal Puquitín, actualmente está la animita de Agustín Mañado, que es una animita donde también pasan todas las embarcaciones ahí a dejar sus velas, ahora, ¿no es cierto?, a dejar alguna ofrenda. Entonces yo pienso que los chonos deben haber tenido este tipo de rituales, especialmente para las navegaciones peligrosas. Cuando terminé de hacer esa exposición, una señora de la isla de Alao se me acercó y me dijo que a ella le habían dicho que donde habían arayanes grandes, habían chonos que habían sido enterrados ahí. O sea, cuando los chonos morían, los enterraban y plantaban arayanes. Mónica Díaz León, con respecto a lo que dice, por eso que hay tantos arrayanes cerca de los cementerios. Puede ser, y en algunos lugares al sur de Melinca, hacia el sur, en islas, estaban en algunas islas pequeñas donde hay bosquecitos como colgados, como dicen, de arrayanes. Y la gente que va, todos dicen que cuando llegan a esos lugares, sienten que hay algo especial en esos lugares. Son como lugares de harto respeto. David, con respecto al tema de la toponimia, la otra vez cuando los comentabas con respecto como a, no sé si nombrarle como hipótesis con respecto al nombre de Quillón, como al posible origen chono del nombre de Quillón. Sí, yo estoy cada vez más convencido de que el nombre es chono. Bueno, recordemos que Quillón, el verdadero lugar de Quillón es Quillón Viejo, ¿ya? La actual ciudad de Quillón se llamaba Yauquín. Bueno, es difícil, siempre se dice, o la hipótesis que había, así como de un origen mapuche, decía que podía venir de Clon, que es el maqui, ¿ya? Pero si uno se fija en otros lugares que tienen ese topónimo, se llaman Quelón o Queldón, ¿ya? Queldón, que la L mapuche tiene bien pronunciada, tiene como una D, como en el caso de Puqueldón, por ejemplo, ¿ya? Puqueldón. Hay otro lugar en Compu que también se llama, no recuerdo si Queldón o Quelón, pero creo que es Queldón también. Entonces sería raro que esa L que está marcada en el Mapudungun se transformara en una Y, porque la gente dice Quellón, casi nadie dice Quellón, sino que es Quellón. Y la partícula Kei está en nombres chonos como Keitao, por ejemplo, Keilen, y la partícula On también está en otros topónimos, como en Tabón y en Ago, que es Au, On, I. Entonces, considerando que del chono no sabemos los significados de las palabras, pero sí podemos seccionar las palabras, identificar partículas que se repiten. Y las dos partículas que podemos identificar en la palabra Quillón, a lo mejor son más de dos, pero Kei y On es varios topónimos. Así que, y además no hay una palabra en Mapudungun que claramente sea Quillón. ¿Ya? Hay palabras parecidas, pero la palabra Quillón solamente estaría existiendo en chono en este momento. Perfecto, gracias por la aclaración. También preguntan... Sí, ¿Sí? Sigue nomás. No, iba a hacer un comentario que las islas también están en chono, ¿ya? Laitec, Cailín, y Cailín también aparece en algunos textos antiguos como Cailinec. Trincao, Yaldad, o sea, muchos nombres chonos en el territorio. Sí, por la época colonial, por ejemplo, Yaldá salía como Yalat en algunos lados,
También hay como nombre de Sí, Litihuapi. Esos nombres también vendrían de... sí, es que muchos nombres de lugares que están con una L y una D, como Yaldad, ya, ahí se junta la L con la D, eh, Puqueldón, también en algunos mapas antiguos sale como Puquelón, ¿ya? Eh, lo que pasa es que hay un tipo de sonido en el mapudungún, porque recordemos que, claro, estos nombres vienen del chono, del idioma chono, pero fueron utilizados por personas que hablaban mapudungún. Entonces, por ejemplo, cuando uno aprende un idioma extranjero, hay sonidos que nunca aprende a pronunciar bien, ¿ya? Y por lo tanto uno habla con un acento y con una forma de pronunciar que no es la original, ¿ya? Entonces, algo así también puede haber pasado entre el chono y el mapudungún. O sea, yo postulo que así fue, que probablemente todos los nombres que conocemos en chono pasaron por un filtro de gente que hablaba mapudungún, ¿ya? Y al hablar mapudungún, los nombres antiguos se fueron deformando. Entonces, la LD no sabemos si era una característica propia, ¿no? O fue algo que le agregó la pronunciación del mapudungún, porque en el mapudungún existe ese sonido, ¿ya? De la LD. Y en Chile, como Chile fue los nombres que se pasaron a oficializar, se oficializaron temprano, en la historia, digamos, en 1600 ya habían mapas con nombres, pasaron a los mapas con la LD, igual que los apellidos antiguos, ¿ya? En cambio, los nombres que pasaron a los mapas más posteriormente, ya en el siglo XIX o XX, en general ya no existe esa LD, ¿ya? Pero en el caso de Yaldad se mantuvo. Bueno, es complejo en realidad el tema, es muy complejo. Mónica también pregunta si con respecto al pirata Ñancupil, que si se sabe cuál es el origen o la etnia que realmente tenía el pirata Ñancupil. Claro. Bueno, Ñancúpel se sabe que por historia que en ese lugar había nacido. Actual comuna de Chonchi. Sin embargo, como les contaba delante, ese lugar era llamado ya la Costa de Payos, y los Payos, su origen era navegante, canoero, pero hablaban mapudungún y se habían hecho sedentarios, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque si bien eran sedentarios y tenían una casa en un lugar, y seguramente ahí tenían animales y tenían su huerta, ellos seguían con la costumbre de cada primavera salir con sus embarcaciones, ¿no es cierto?, hacia las Huaytecas, hacia el sur, a buscar diferentes elementos, alimentos. Cuando fue ya la comercialización del ciprés, iban a buscar ciprés, se convirtieron en hacheros, que fue el oficio. Por lo tanto, la única persona que podría decir si él se consideraba chono o huilliche es el mismo. Entonces no le podemos preguntar qué identidad tenía. A lo mejor ni siquiera tenía una identidad indígena. A lo mejor él se sentía una persona en el mundo. No podemos saber, porque en ese tiempo no existía el panorama que existe hoy en día, ¿ya? Lo que sí está claro es que no era español, ¿ya? En ese tiempo sí había una diferencia súper grande entre españoles e indios, ¿ya? En Chile ni siquiera existía una categoría de mestizos, no había una sociedad mestiza. Si tu papá era español, tú eras español o española, y si tu papá era indígena, tú eras indio o india. Y Ñancúpel claramente era indio, no era indio. Era una época de persecución igual contra el mundo indígena. Claro. Aquí Robinson Vargas, que es el encargado de la biblioteca de Quillón, de la biblioteca municipal, dice que no hay que olvidar que todos los nombres asignados por los antepasados eran transmitidos a otros por la oratoria. Así que sufrían una cierta degradación de los vocablos, así que seguramente se asemejaban al pronunciarse por otros. Como a modo de comentario. Claro. Sí. Bueno, eso se sigue notando, porque hoy en día, por la influencia del español, también los nombres siguen cambiando. Por ejemplo, el mapudungún se distingue entre
entre el sonido de la Y, por ejemplo, el doble L, y uno como chileno no distingue esos sonidos. Entonces también ahí se va deformando el sonido más antiguo. Por ejemplo, Yauquil, o por decir un nombre mapudungún, por ejemplo, Yancalahuen, el apellido Yancalahuen, si lo pronunciáramos bien, el primer sonido no es una Y, no es Yanca, sino que es Ica, Yancalahuen. Pero eso se ha perdido, ya casi nadie lo puede pronunciar así porque ya no existe esa pronunciación. Y actualmente en Quillón, ¿qué lugares se podrían identificar con toponimia chono? A ver, solamente partiendo desde Chaihuao, ya el mismo Chaihuao, ya su terminación AO es chona, Oqueldán la verdad no lo sé, pero ahí hay un lugar, hay un esterito que se llama Tuildad, y Tuildad claramente es chono. Sí. Por la F bueno, después de la LD. Por lo que comentaba. Sí, Wildad. No, y se ha identificado que la terminación DAD, o el DAD con L, corresponde a fiordo, a esteritos. Si uno se fija en Chiloé, todos los lugares que se llaman Tuildad, Wildad, Yaldad, son esteros. Así que esto hay un estudioso que hizo dedujo, digamos, a partir de la geografía, qué significaban algunos componentes de los nombres en chono. Por ejemplo, Yal significa islote o una piedra, una roca. Y Yaldad es claramente el estero del islote. ¿Ya? De hecho, tiene está la isla ahí, Lindinao, o Linagua, a la entrada. Y Linao también, este tiene el nombre antiguo de la isla, también es un nombre chono. Don Robinson igual pone como palabras como chopún, tropón. Sí, la verdad es que yo pienso que esas palabras son más del mapudungún. Sí. Sí, porque chopum mapudungún es cuando algo explota, cuando algo al estar en el fuego, por ejemplo, se revienta. Chopum. Mauricio Osorio dice: hola, ¿se han realizado investigaciones de apellidos del siglo XVII y XVIII asociados a la isla donde fueron llevadas familias canoeras de las huaytecas y chonos? ¿Nada? No. O sea, yo he tratado de seguirle un poco la pista, pero como les decía al principio, no he encontrado nada, no he encontrado ningún... A ver. El problema quizás es más... Hay que ir más atrás para entender por qué no existen apellidos chonos. Porque cuando llegan los misioneros en 1610, los indígenas que vivían al sur ya tenían apellidos en mapudungún. ¿Ya? O sea, cuando ellos se contactan con Pedro Delco, por ejemplo, Pedro Delco en un documento aparece como Delco Huenu, que es su nombre completo. Y Huenu sabemos que es una palabra en mapudungún. Francisco Cristóbal Talcapillán, que es el otro cacique, entre comillas, que vivía más al sur, también Talcapillán es claramente un apellido mapuche. Entonces, al parecer, a medida que los chonos o cahuescas se iban incorporando a este mundo chilote, que lo acogía en su calidad de indígena, porque nunca los acogió en su calidad en otra calidad, sino que de indígena, la forma de ser indígena en Chiloé era teniendo el mapudungún. Por lo tanto, lo que sí se ha hecho, lo que sí se ha investigado, que es una investigación bien interesante que de hace muchos años, es el ADN mitocondrial, ¿ya? Ese estudio de ADN mitocondrial que indica que la muestra, que ellos tomaron una muestra en la isla Laitec, otra en Carelmapo me parece, o en Quetalmahue, en Ancud, y son muy distintas. La muestra que toman en la isla Laitec entrega un mapa, por así decirlo, de ADN mitocondrial similar al de los foquinos, al de los yaganes. Y si partimos de la hipótesis de que
estos pueblos canoeros eran todos provenían todos, junto con Yaganes, con Selnam y con Tehuelche, provenían de una oleada migratoria mucho más antigua que después los mapuches y los cuncos. Se entiende, ¿no es cierto? Uno puede entender que efectivamente lo que fueron cambiando fueron los apellidos, pero la gente siguió siendo la misma. O sea, la población indígena del sur de Chiloé siempre ha tenido este componente canoero muy fuerte, y ha pasado por diferentes etapas culturales, ¿ya? Pero la gente siempre ha seguido siendo la misma gente. Complementando, Mauricio habla de apellidos como Yaucasolo, Caguach con SH, Huenupal, Ayeupa. A modo de... Por ejemplo, Ayeupa se pierde, ¿ya? Son apellidos que aparecen solamente en la historia, en algún momento de la historia, pero tienen continuidad. Yo incluso he revisado hasta los registros electorales para ver si alguno de esos apellidos todavía existe, y en general ya no existen. Para Huenupal es mapuche, ¿ya? Eso es claramente Huenu, que es cielo, y Pal, estrella, nombre antiguo de estrella, constelación. No me acuerdo cuál fue el otro que nombró, el primero. Yaucasolo con Y. Ya. Yaucasolo, Caguay con SH y... Claro. Yauca existe hoy en día todavía como apellido mapuche. Y el otro no lo he escuchado. Probablemente tampoco haya sobrevivido, ¿ya? Y con respecto al tema de la complejidad que tú hablas de los grupos étnicos chonos, payos, huilliche, y el tema de lo que se dice de cierta historiografía de la extinción de los chonos, ¿cuál es tu visión con respecto a ese tema? Claro, yo pienso que, bueno, es delicado porque tiene que ver un poco con las identidades, ¿ya? Lo que pasó en Chiloé es algo que ha pasado en muchos otros lugares, que cuando un grupo se siente, en el contexto de la colonización, por ejemplo, que están los españoles, ¿no es cierto?, que llegan con toda una forma de vida sedentaria. Ellos también, los españoles también tenían agricultura, tenían ganadería. Obviamente encuentran un mayor parecido con los huilliches, que ya estaban asentados en la isla. En cambio, a los chonos no los comprenden. Los españoles no pueden entender cómo puede haber gente que no cultiva, que se alimenta solamente de mariscos, prácticamente crudos, en ollas. Entonces, en ese tiempo existía toda esta mentalidad de lo salvaje versus lo civilizado, ¿ya? Entonces, para los españoles y para muchos después ingleses que vienen y todos los que van llegando, los chonos y cahuéscar son personas incivilizadas, ¿ya? Según su visión, según esa visión colonialista. Y por lo tanto, lo que yo me imagino que ocurrió, y pienso que ocurrió, es que a medida que los mismos chonos se iban, entre comillas, civilizando, es decir, adoptando la forma de vida sedentaria y agricultora, iban mirando con recelo a los otros, a sus propios hermanos que no han hecho eso. Y empezaron a discriminar muy fuerte a esos indígenas que siguieron de la manera antigua, ¿ya? Un poco por diferenciarse, esa necesidad de diferenciarse, es decir, nosotros no somos como ellos, nosotros somos civilizados. Y eso provocó también una enemistad, y ahí también yo diría hasta un odio, que hizo que esta población que se había, entre comillas, civilizado, después actuara de forma violenta, intentando exterminar a los que seguían con la forma de vida antigua, ¿ya? Y eso tuvo su mayor expresión en la violencia ejercida por los chilotes loberos que cruzaron el Golfo de Penas y se fueron hacia lo que hoy día es Magallanes, a la caza de lobos y de pieles, ¿ya? Porque ellos fueron muy violentos con los grupos cahuéscar que todavía quedaban allá, ¿ya? Entonces, ya, está el tema complejo de las identidades, pero yo pienso que hay una cosa que sí es importante,
y es que han seguido utilizando tal cual, por lo menos desde Chonchi hacia el sur, el territorio del sur del Golfo de Pena, o sea, del Golfo de Corcovado, todo lo que son las islas Huayteca y el archipiélago de los Chonos, siempre ha sido parte de su territorio. Entonces, yo creo que está la gente, la misma gente, y su formato es una cosa de voluntad de ustedes mismos, digamos, los que son indígenas de esa zona, reconocerse o reconocer su ascendencia chono y reconocerse como chonos también, ¿ya? Eso no significa que tengan que renegar de la identidad mapuche o huilliche, ¿ya? Porque las identidades al final también es una trampa que nos pone la historia o los tiempos modernos, digamos, de tener que identificar y el Estado y el Estado también una identidad. Ya, por ejemplo, aquí donde yo vivo, uno tiene que definir si uno es chango o es picunche, ¿ya? Y pienso que en realidad es absurdo a lo mejor hacer esa división, porque probablemente todos tenemos antepasados picunche, chango, así como también españoles, ¿ya? Y eso es válido en todas partes, porque pero el tener una identidad indígena no depende de ¿ya? Sino que depende de otro, se siente heredero de un pueblo y de un territorio. Entonces yo pienso que es importante que nunca negar los chonos, porque si niegan los chonos van a estar perdiendo también el dominio de todo el territorio que está al sur, ¿ya? Y eso es súper importante para la gente que hoy día vive al sur, para la gente que hoy día vive en Aysén, porque a ellos no les están reconociendo como habitantes ancestrales, como pueblo ancestral de ese territorio, siendo que siempre ha sido un territorio ancestral. Así que yo creo que los chonos nunca desaparecieron, sino que se camuflaron, se invisibilizaron voluntariamente para dejar de ser atacados y dejar de ser vistos como incivilizados y como salvajes. Aquí Don Robinson, igual el encargado de la biblioteca pública acá de Quellón, dice que hay una historia casi secreta en Quellón, donde que existen personas antiguas de Quellón que comentaban que hace años atrás trajeron 2 niños chonos sin nombre y los adoptaron una familia raíz, y ellos dejaron descendencia acá en un sector de Quellón. Esos abuelos ya murieron, solo hay descendientes o bisnietos. Es algo como similar lo que comentabas tú del lobero Low que vino con descendencia. Sí, Yagán. Sí. Sí, pues bueno, lamentablemente yo no soy un buen investigador porque a veces encuentro datos interesantes y no los guardo. En mi viaje de repente encuentro libros, los leo, los dejo. Y yo no podía volver a encontrar ese documento donde aparecía que Lowe convivía con una mujer yagán, ¿ya? Pero quería referirme a otro caso que me parece más parecido todavía. En Compu, en el sector de Natri Bajo, me contaron que algunas familias chonos siguieron con su forma de vida antigua hasta el inicio del siglo XX. Y ya los hijos de esos chonos se asentaron ya de forma definitiva en esa zona de Natri Bajo a principios del siglo XX. Sin embargo, pues, sus padres, que eran más viejos y seguían navegando, venían a verlos de vez en cuando, hasta que finalmente cuando eran muy viejitos, se quedaron ahí y murieron ahí. O sea, para la historia, los chonos se extinguieron a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Sin embargo, en los relatos de la gente, los chonos están presentes hasta mucho más adelante, ya hasta mediados del siglo XX incluso. En otros lugares he escuchado historias que dicen, no, si tal familia, ellos eran chonos y hablaban en otro idioma, no hablaban mapudungun. Entonces pienso que todo esto fue como un proceso muy lento y con diversas fases de cómo los chonos se fueron adaptando a vivir de forma sedentaria, hablando primero mapudungun y después castellano, obviamente. Pero claro, pasaron muchas cosas de diferentes tipos. O sea, por ejemplo, también hay relatos de que los chilotes, los que ya estaban asentados en Quellón o en los alrededores,
cruzaban el Golfo e iban a cazar mujeres, ¿ya? Iban y le robaban las mujeres a los que seguían viviendo de forma libre, y las raptaban y las traían, ¿no es cierto? Y eso sin duda ocurrió. También esto de que hayan traído a los niños como mozos, ¿ya? Los traían y los utilizaban como mozos, pero claro, haciéndolos como si fueran distintos, pero en realidad eran su misma sangre, su mismo pueblo, ¿ya? Solo que habían unos que estaban, como se dice ahora entre los mapuches, se dice que estaban ahuincados, por así decirlo, ya se creían otra cosa. Y por eso trataban a los otros tan mal, porque en el fondo, en esa rabia que expresaban hacia el otro, estaban expresando su propia vergüenza de saber que ellos mismos eran eso mismo. ¿Ya? No sé si se entiende la idea, pero digamos, el renegar de lo que uno es. Con respecto al tema de rasgos, complementa Don Robinson que los abuelos tenían sus rasgos como morfológicos bien definidos, los cuales aún se notan en sus descendientes. Y con respecto al tema de identidades, Mauricio Osorio Pefaúd dice que está de acuerdo con lo que tú dices, pero que en este sentido se pregunta, ¿cómo visualizas una posible reemergencia chona o canoera? Es difícil. Yo, por una parte, hay que considerar que en el sur de Chiloé, la lucha por las tierras, por ejemplo, vino de la mano del apoyo de los huilliches de Osorno. Entonces eso marca la historia del pueblo mapuche huilliche de Chiloé, ¿ya? Porque hay una alianza que se da, ¿no es cierto?, desde de la década de 1930, y esa alianza marca la identidad. De hecho, muchas veces los líderes huilliches de Chiloé reivindican incluso el Tratado de las Canoas, que es un tratado que se firmó en Osorno y que, si uno lo mira bien con lupa, no corresponde para Chiloé. Pero eso da cuenta, digamos, de esta identificación. Mucha gente en Chiloé también dice tenemos que hablar Chesungún. Y también, si uno investiga un poco, en realidad el Chesungún de Osorno es un desarrollo paralelo y posterior al contacto español, y en Chiloé nunca se habló de esa forma. Entonces, por una parte está eso, que las comunidades huilliches de Chiloé se han involucrado fuertemente en este proceso de adopción nacional, territorial mapuche, ¿ya? Y eso a mí me parece súper bien y lo apoyo fuertemente. Pero claro, si nos definimos netamente como mapuche huilliche, perdemos todo el sur del Corcovado. Esto porque históricamente no vamos a poder comprobar que los mapuches huilliches ocuparon ese territorio, o lo vamos a poder comprobar de una forma muy, muy tangencial, como una cosa posterior quizá a la conquista española. Yo pienso que también tiene que ir por reconocer identidades múltiples. O sea que en el fondo un pueblo originario, un pueblo indígena, tiene un vínculo con un territorio y con una forma de vida que en este caso para mí está muy clara. Y por eso yo digo que desde el sur de Chonchi, o sea, el sur de Chiloé, desde Chonchi hasta Puerto Aysén, es un territorio de un pueblo que se ha mantenido ahí y se ha acomodado a diferentes circunstancias históricas adversas, pero que ha logrado de una u otra forma mantener esa ocupación. Y por lo tanto, son, si no un pueblo, por lo menos una identidad territorial bien definida. Entonces pienso que solucione lo que hizo la comunidad indígena de Pelinca, que ellos se autodefinen como mapuche, huilliche, chono. Comunidad mapuche, huilliche, chono. Y las quenche también, si es que le quieren poner. Y si no me equivoco, compu se define como payos algunos en compu. Claro, podría ser, pero por eso digo que en realidad no basarse tanto con las categorías, sino que ir más a lo profundo al vínculo con el territorio. Y decir que en el fondo todas las categorías, algunas son históricas. O sea, por ejemplo, huilliche también es una categoría muy engañosa porque huilliche simplemente significa ser sureño, y uno siempre es sureño con respecto a otro. Entonces es como decir, yo soy periférico con respecto a ese otro que está en el centro. Y eso en la realidad probablemente no ocurría así. Uno siempre le iba a decir huilliche al que estaba al sur de uno. De hecho,
las primeras menciones a los chonos también eran de Huillis, ya porque estaban al sur de Chiloé. Don Robinson igual dice que la maestra de Paz Domitila Cuyul habla el beliche y dice no entender muchas palabras del Chezungún, que habla el profesor Antipani. Como a modo de comentario. Sí, bueno, ahí también es un tema muchas veces delicado, pero la verdad yo creo que también he discutido a veces este tema con personas de Chiloé que insisten en decir que en Chiloé hay gente que habla la lengua, pero que como la lengua es distinta, no podemos entendernos con el mapudungún. Sin embargo, si uno analiza tanto los topónimos como las palabras antiguas que están en el diccionario, la lengua era la misma. Por lo tanto, la dificultad de entendimiento que existe hoy en día es por la falta de competencia lingüística de las personas que hoy día manejan muchas veces palabras aprendidas nomás, pero no son capaces de mantener una conversación, ¿ya? Y eso obviamente es muy triste que se haya perdido la lengua, pero es eso, o sea, no es otra cosa, ¿ya? Es falta de competencia lingüística simplemente. Y David, ¿tú nos podrías como aclarar, no sé si cae la pregunta, el tema, la diferenciación que hacen mucho entre beliche, huilliche? ¿Hay una diferenciación realmente o son realmente...? No, yo pienso que es simplemente una confusión de sonido, ¿ya? Fíjense que los nombres antiguos de lugares de la zona central, por ejemplo, hay lugares como Panimávida, ¿ya? Mávida es Mahuida, solo que esa B fue la forma de escribir o de escuchar quizás de los españoles un sonido que para ellos era difícil o distinto, o era la forma de escribir en la época, simplemente. También acá se habla de Minchemávida, en la zona de Chiloé, que es el Michimahuida, o la zona que está abajo, ¿no es cierto?, la zona de la costa de Chaitén y la isla de Sertores. Entonces, esa fluctuación entre la B y lo que para nosotros ahora es la W, es lo que explica la diferencia entre huilliche y beliche, ¿ya? Pienso que no hay. Y la L es simplemente porque la doble L del mapudungún se parece, tiene una pequeña L, ¿ya? La verdad es que ni siquiera no se pronuncia ni huilliche ni huiliche, sino que es intermedio, es huilliche, con y, huilliche. Y eso, de hecho, hay gente en Cucao que también dice, hoy día dicen huiliche, ¿ya? Pero no es lo mismo, o sea, pienso que es una confusión histórica tomar lo que dice un libro como más válido que la forma en que se habla. Yo creo que es absurdo. O sea, beliche es una palabra que está en los libros y huilliche es una palabra que todos han usado por mucho tiempo. Ahora, como identidad, pienso que lo mismo que comentaba antes, ya, o sea, está todo. Pienso que no hay que enredarse con esas cosas, ¿ya? Pienso que hay que centrarse en la relación de un grupo, de un pueblo con su territorio. Y el idioma mapudungún fue el último idioma que estos pueblos, el último idioma indígena que este pueblo habló, ¿ya? Y de hecho la toponimia indígena llega hasta Aysén, Isla Traillén, Estero Quichalco, ¿ya? O sea, hay mucha toponimia indígena en la costa de Aysén también. Con respecto a eso, Mauricio Osorio nos dice, en Aysén hay aún en uso un término chonque, para identificar a personas y o familias con una tradición cultural indígena antigua, más que los huilliche. Por mucho tiempo fue un concepto despectivo. ¿Ese término se usa o se usó en Chiloé? Sí. Se usa hasta incluso en Gualaihue, en Calbuco, ¿ya? Y probablemente venga de la misma raíz. Ya yo tengo esa hipótesis también, porque las palabras que están castellanizadas, las palabras indígenas castellanizadas en Chiloé, históricamente, sufrieron un proceso de adaptación para tener una congruencia de género, ¿ya? Entonces, probablemente la palabra antigua haya sido chon, y la pluralización en mapudungún se hace con la partícula que, ¿ya? De un adjetivo. Entonces, chon queche significa gente chon.
Y claro, al decirlo en castellano sería que ellos son chonos, ¿ya? Como grupo, son los chonos. Pero la palabra base es chon. Así que si no, si se usa mucho esa palabra. Y con respecto al tema de como la fragmentación que ha tenido como la organización Huilliche en Chiloé en los últimos tiempos, ¿eso también marca como cierta fragmentación de identidad también o no? Sí, lamentablemente se ha dado así. Ha surgido como yo creo que aquí lo que ha pasado es básicamente primero las ganas de diferenciarse y después buscar de qué forma fundamentarlo, ¿ya? Y eso es como partir al revés, o sea, buscando un pretexto para plantearse como algo distinto o como lo original en opuesto a algo que estaría... creo que en este momento la organización indígena chilena está tan dividida, ¿ya? Que ya no puede estar más dividida. Entonces pienso que lo ideal, o sea, a mí lo que me gustaría ver sería que vayan que las personas, las comunidades, los líderes se den cuenta, digamos, del daño que también produce toda esta división y ojalá se vaya dando una visión a futuro como más de volver a reconstruirse como unidad, a reconocerse como lo mismo. Porque muchas veces se cae en fundamentalismo por tomar al pie de la letra lo que dice una persona a veces o un texto. Se toma como una realidad tal, digamos, que se le da una realidad. O sea, pues, me he dado cuenta que a veces hay personas que dicen, no, si en Chiloé esta palabra se dice así, pero claro, la palabra aparece en un texto del siglo XIX de esa manera, siendo que pasó por un montón de formaciones, y no se le hace un seguimiento, y dicen, este es el idioma huilliche, este es el idioma propio de la gente de Chiloé. Bueno, yo he tratado ese tema en algunos textos y he llegado a la conclusión de que en realidad el idioma mapudungún de Chiloé era muy puro, muy parecido al mapudungún de Arauco o Mayeco en este momento, ¿ya? Y que los cambios se fueron dando en otros territorios, no en Chiloé. En Chiloé lo que pasó fue que se perdió, ¿ya? Se perdió y pasó algo muy bonito, porque se nota que ese proceso de perderse fue bastante a la fuerza. Entonces la gente adoptó un castellano a la fuerza y haciendo mucho calco sintáctico, lingüístico, que hace que el castellano de Chiloé hoy día sea como es, pues, bien, como todavía se puede escuchar en el campo. Podríamos decir que sea que acá el territorio sur o lo que es Quillón actualmente es como un territorio indígena como el mayor territorio indígena de Chiloé, o no es tan así. Yo creo que si juntamos el territorio sur de Chiloé con todo lo que es la comuna de Quinchao, las islas del mar interior en la zona de Quinchao, yo pienso que esa unidad, Quinchao, Keilen, Quillón, Lemuy y Chonchi también, sí, yo pienso que es el núcleo en población, en tradición, en conocimiento. Obviamente en las zonas periféricas también uno encuentra esa población y esos conocimientos, pero pienso que como territorio tiene esta riqueza enorme, digamos, ese territorio como de seguir también utilizando el territorio como de una manera con reglas propias, ¿no es cierto?, con conocimientos que se van reduciendo, conocimientos que son antiguos. Aysén también, o sea, en realidad pienso que el mundo o la población o el pueblo indígena de Chiloé sigue siendo fuerte en toda esa zona que nombramos, con su correspondiente extensión hacia la costa norte de Aysén, hasta Puerto Aysén. Para terminar, porque David tiene otros compromisos ahora, queríamos ver si nos podría dar como una visión con respecto a los procesos de defensa territorial que se están llevando actualmente acá en Chiloé,
las comunidades indígenas? ¿Cuál es tu visión? ¿Tú has participado activamente apoyando el tema de los procesos de solicitud de espacios costeros marinos de pueblo originario? Actualmente, ¿cuál es tu visión de los procesos que vienen, la nueva constitución? ¿Cómo tú ves el panorama en perspectiva? Claro. Bueno, partiendo por la complejidad de esta división de la que hablábamos, ¿no es cierto? Que eso complejiza las cosas un montón. Sin embargo, yo veo que la mayoría de los territorios, de las comunidades indígenas, están en una postura de defender y de reconstruir sus territorios ancestrales, ¿ya? Y eso creo que es un proceso que ya empezó y que no se va a detener, o sea, siempre va a ir sumando. Ya creo que hay mucho entusiasmo en eso, hay gente muy valiosa que está empujando en ese sentido, y por lo tanto pienso que sí, los obstáculos van a ser muchos, ¿ya? O sea, con los espacios costeros marinos prioritarios lo vemos día a día, hay más de 80, casi 90 solicitudes en la región de los lagos, de las cuales hay 8 o 9 aprobados, o sea, ni siquiera el 10%. El tema constitucional, yo pienso que todo va a depender del escenario total que se dé entre los constituyentes. Lamentablemente los escaños reservados son solamente 17. Es muy importante que estén, pienso yo, para poner ahí los temas y las exigencias que se tengan que poner. Yo la verdad personalmente no veo con mucho pesimismo o con bastante pesimismo el proceso constituyente o la convención constituyente, pero creo de todas maneras que no hay que soltar ese espacio. Yo pienso que esos espacios hay que ocuparlos y tratar de entrar hasta donde se pueda, pero teniendo siempre claro que ese es solamente un frente de lucha y el otro, que es más importante, tiene que ver con fortalecerse culturalmente, espiritualmente. Las comunidades hoy en día están en ese proceso para poder hacer las solicitudes de espacio costero. Han tenido que recuperar muchas veces esos conocimientos que se estaban perdiendo y revalorarlos y decir, en realidad esto es lo que demuestra, lo que comprueba que nosotros somos los habitantes más antiguos de este lugar, y a medida que se van recuperando esos conocimientos también se va recuperando el sentido de la relación, del valor de la relación con el territorio, y por lo tanto eso es una relación espiritual. Pues muchas veces se dice que las comunidades de Chiloé han perdido rituales y todo, pero sin embargo eso no significa que hayan perdido una relación espiritual con el territorio. Así que, bueno, eso puedo decir para terminar. Que surgió la última pregunta de una persona de María Tureuma. Pregunta, dice: hola David, ¿qué sabes del apellido Leno? Lo escuché en Chaulinet, y las personas que tenían rasgos diferentes a otras personas con apellidos indígenas más tradicionales. Las personas de este apellido como Leno tenían como rasgos diferentes. Y pregunto si tú sabes algo con respecto a la procedencia del apellido. Claro. No, pero no me suena Leno. mapuche, menos Lefno podría ser, que sabes, se haya perdido una letra. Pero gracias por el dato, vamos a investigarlo. No había escuchado nunca ese apellido. Muchas gracias, David. A las demás personas las esperamos mañana a las 5:30 nuevamente. Agradecer, David, por el tiempo, por el espacio y por el conocimiento que nos has brindado hoy día. Que estén muy bien. Bueno, gracias, Francisco. Que estén bien. Nos vemos.